Entonces aquí, thank you. Entonces aquí tenemos el mundo espiritual y mundo material. What was the explanation about that? Sorry for that, Prabhu. Yes, so if you look to your right, there's one universe there, which is one universe in this material world. And within that universe, we have like 14 planetary systems, of which each planetary systems has many, hundreds, thousands of planets. And among those planets, the earthly, planet comes as just one of the planets. Thank you, Prabhu. Entonces en la foto derecha usted ve el mundo material. Dice un universo. Entonces ese universo tiene 14 sistemas planetarios. Y usted ve como en radio, así. Usted ve 14 nombres, 14 sistemas planetarios. En cada sistema planetario hay cientos de miles de planetas. Y la Tierra es uno de ellos simplemente. And if you want to take it a little further, then if you look on earthly planet, there are continents. And within all those continents, there's Latin America. And within Latin America, there's Panama. Within Panama, the city, there we can find all of you. So just see how, when we compare ourselves to the universe or to the whole material creation, how we can have an understand how insignificant we are and where we are located. Entonces, si vemos con esa perspectiva de entre tantas planetas, cientos de miles de planetas, millones de planetas, Tierra es una sola planeta. De Tierra, esa planeta hay 7 continentes. De esos 7 continentes hay un continente que es Sudamérica. De Sudamérica hay muchos países. Entre tantos países hay un país que se llama Panamá. En Panamá hay mucho distrito, provincia. Entre ese la ciudad de Panamá. Entre eso también hay muchas calles, mucha aldea, muchas áreas. De eso somos nosotros aquí reunidos. Entonces uno puede ver comparado el universo, comparado la creación, nosotros realmente somos alguien muy, muy, muy insignificante. So this gives a basic understanding of the layout of the material world, where we are present, and in respect to all the universes that are present. There are unlimited universes within this material world. And as I'm sure you would have heard this before, that the material world we're living is just 1/4 of the size of the total creation. Basically, the spiritual world is 3/4 of the creation, material world is just 1/4. But here we can see how vast and how massive, how great is, the material creation alone. Entonces sabemos que la Tierra tiene un significado muy menudo comparado al creación material. Sabemos que el creación material es 1/4 de la creación total, o sea, 3/4 es espiritual, 1/4 es material. En ese mundo material también, hay tantos universos, en ese tantos universos, un universo tiene tantos cientos de miles de planetas y de eso, uno solo tenemos ese Tierra. If we look at the picture on your left, which is a representation of the spiritual world, we have different planetary systems there also. We have Lord Shiva's abode, which is Kailash Dham. We have the Vaikuntha Loka. Vaikuntha Loka is the abode of Lord Vishnu. And then after that, then there is Goloka Vrindavan, or the abode of Lord Krishna. También en el mundo espiritual, el foto de izquierda usted puede ver, hay diferentes sistemas planetarios también. Hay planetaria que es Kailash, después de Kailash viene Aishwarya Dham, que es Vaikuntha. Después de Vaikuntha, más allá es Madhurya Dham, que es Goloka Vrindavan. So this process of chanting the Hare Krishna Mahamantra, the process of devotional service, which we're all practicing, is so powerful. If you look in these pictures, you will see there's a line of
the Maha Mantra written. So at the bottom in the picture representing the material world, we're like the middle of situated like almost in the middle of the universe, of that universe. And then so by chanting will take us out of all these different layers of the universe, of the various universes, out of the material world. And then you can see, if you look on the picture on your right, the same Mahamantra chanting will take us directly to the, to Golok Vrindavan, so this is how powerful, how significant is chanting, and which is the main activity in our process. Entonces aquí usted puede observar algo muy particular. Aquí hay una línea blanca que está saliendo del mundo material y está subiendo haciendo una curva. ¿Pueden ver? No es una línea, es el Mahamantra, Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare, Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare. Es esta línea. Sigue desde el mundo material, subiendo, y cuando pasa por todo el sistema planetario, por diferentes capas materiales, penetra el mundo espiritual. Y puede ver en su foto izquierda también el mundo espiritual. Sigue, llega hasta Radha Krishna. Entonces, esa es la significancia, qué tan significado es el Hare Krishna Mahamantra, que nos va a elevar, en liberar del mundo material y nos lleva al mundo espiritual donde era de Krishna. So coming back to text 6, so we understand there that there's no sun, there's no moon, there's no power company, there's, everything, the Lord's body, the effulgence from the Lord's body that generates light and that brightens the entire spiritual world. Entonces, regresando al tema del texto 6, que no necesita ni electricidad, ni fuego, ni iluminación de sol y luna, el mundo espiritual, simplemente la efulgencia de Krishna es suficiente para iluminar todos los planetas espirituales. So in the next few verses, Krishna will now talk about this material world, and specifically he's going to talk about the living entities, their connection with him, and how, what goes on in this world. Basically what goes on is transmigration. The living entities moves from one body to another. So he's going to explain about that process. En los siguientes versos, Krishna va a hablar sobre el mundo material, la entidad de vivientes que en este mundo material, la transmigración de cuerpo a cuerpo del viaje del alma en el mundo material. Let's go to text 7, please. Vamos a ver texto 7. Together we will read. Vamos a leer junto y después, señora Noraliza, puede leer en español. Mamai vamsa jiva loke jiva bhuta sanatanaha manaha shashtani indriyani prakriti stani karshati. Mira a ver si así está abierto. Hare Krishna. Hare Krishna. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Gracias. So this is a very nice verse because it shows how we're directly connected with Krishna, how we are part and parcel of him, we belong to him. Ese verso muy bueno directamente explica cómo estamos conectados a Krishna, cómo estamos parte integral de Krishna y cómo pertenecemos a Krishna. Krishna is saying, Mamai Vamsa Jiva Loke, that we are his fragmental parts. Krishna dice que somos partes fragmentarias de él, eternos. But because we are separated from him, we are away from him, we are struggling, we are suffering, we are going through a lot of suffering because of our senses and mind. Pero, ¿qué sucede? Por la razón que estamos separados de él, por la razón que estamos
totalmente viviendo una vida separada de Él, viene sufrimiento, viene problemas y obstáculos en la vida. And there's a very beautiful story. I'm sure you would have heard it before, which helps us to understand how we're separated from Krishna. Entonces, hay una historia muy bella, tal vez usted ha escuchado, que explica cómo hemos separado de Krishna. It's a biblical story where and there's a father and he has a few sons. A very wealthy family, very wealthy father. He has everything. But then, you know, when the children grows up, one of the boys, think to himself that, you know what, I cannot be under the rule or control of my father anymore. I want to be independent. So let me go out and live by myself. Entonces, hay una historia bíblica que explica que un padre muy rico tiene varios hijos y está manteniendo muy bien a los hijos. Pero uno de los hijos, cuando es maduro, es grande, se piensa que ¿por qué tengo que obedecer a mi padre? ¿Por qué tengo que estar bajo de la ley de mi padre, el principio del padre? Yo quiero separarme, quiero ser independiente. So he goes out, whatever is given to him by his father, or whatever his father wants to give him belongs to him. That money, he goes out with that. And for some years, he's going around with all his friends and he's just enjoying his life. But at some point in time, he loses everything. Basically, everything, all his money is finished. He doesn't have a place to stay. He cannot afford to rent. So this condition comes to him. Entonces él reclama todo lo que él, porque él es heredero también, todo lo que él debe recibir, él recibe, sale de la casa, empieza su propia vida, va gastando la plata, vive algunos años así, hasta que viene un tiempo, un periodo donde él no tiene nada, él se pierde todo lo que él tiene. So he becomes a beggar in the streets. He's going through a lot of sufferings. And, as he's walking around, one day, a villager, someone from his village noticed him on the street and said, "Oh, who are you? Aren't you the son of such and such person? How come, your father is such, well-off, wealthy guy? How come you are in this condition? Let me take you to your father. Where have you been?" Entonces, él tiene una situación tan terrible que él termina en la calle, sin comida, sin nada, una situación demasiado triste. Entonces, alguien está caminando en la calle y lo ve a él y lo reconoce, dice, tú no eres el padre, tú no eres el hijo de esa persona muy piadosa, buena persona, muy rica. ¿Cómo te ha llegado a esa situación? ¿Por qué está en esa condición? Él le pregunta. So initially the father was never happy that, his son has to live in this way. But after time, when this villager brought him back to his home, his father welcomed him with open arms and with tears in his eyes. Entonces, inicialmente el padre nunca le gustaba la idea que mi hijo se va lejos de mí. Y cuando él va a regresar, los padres siempre va a tener lágrimas en sus ojos y va a abrazar y va a dar la bienvenida. So similarly, we are by ourselves in this world. With the help of our spiritual masters, devotees, like Srila Prabhupada, they're trying to bring us back, to connect us back with our Father, to connect us back with Krishna. Because by connecting with him, we will become happy again. Entonces, sí, ciertamente fue así mismo. Cuando él regresó, el padre estaba muy, muy, muy feliz de aceptar su hijo de nuevo, recibir su hijo, con lágrimas en sus ojos, brazos abiertos, con mucho cariño y amor. Y es lo mismo que está pasando en el mundo material, que los sabios, los gurús, los maestros espirituales, la Prabhupada, otros acharyas, quieren llevar a nosotros nuevamente
a nuestro Padre original, donde no vamos a tener ningún problema y vamos a tener una vida mucho más feliz. Oftentimes in this world, we see that externally we have to work very hard for everything. Basically, life is very austere for many of us. We have to study hard, we have to work hard, we have to kind of build a family, everything together. It's like every stage of our life, it comes with some amount of sacrifice, difficulties. But hardly, sometimes we kind of forget that just to deal with our own mind and our senses, our senses give us so much trouble when the day comes. Entonces, vemos que en el mundo material no es fácil vivir. Hay mucho sacrificio que hay que hacer. Hay que trabajar muy duro, o si somos estudiantes, hay que estudiar mucho. Cualquier cosa que hacemos tiene un sacrificio, un reto grande. Y entre todo eso hay nuestra mente que tenemos que controlar también. Ese es otro desafío que tenemos. And that's why Krishna says here that he uses the word karshati. Karshati means struggling very hard or something is very difficult. So oftentimes, even for us who are now practicing devotional service, mind and senses are not so easy to control. It's easy to say it, but it's not easy to control. Much less for many or the general populace who are not practicing or who doesn't know about the mind and senses. So for us in Krishna consciousness, at least we can take shelter of Krishna because Krishna being Rishikesh, he will help us to control he will control our mind and senses. Entonces, por eso Krishna usa la palabra karshati. Karshati dice, está luchando arduamente. Entonces, aunque uno es devoto, practica servicio devocional, igual está luchando arduamente con los sentidos, con la mente. ¿Y qué hablar de las personas que no siguen una práctica espiritual? Por lo menos nosotros sabemos que Krishna, uno de los nombres de Krishna es Rishikesha, quien es controlador de la mente y el cuerpo. Mente y los sentidos, perdón. Entonces, por lo menos tomamos refugio de Krishna y así podemos controlar nuestra mente y sentido según la práctica de servicio devocional. So let's go to text 8. Vamos al texto 8. So we can read together. Ya, vamos a leer junto en sánscrito y Grish puede leer en español. Shariram yaravapnoti yakchapi utkramati shura grhitvaitani samyati vayur gandam ivashaya. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Thank you. And this verse directly speaks about transmigration, wherein the soul, the consciousness created by the soul in one body, it moves to another body. And Krishna gives a very nice analogy here to show that or to explain that. Entonces, aquí Krishna está explicando que como en el mundo material uno está llevado de una concepción de vida a otra, ¿no? Quiere decir que transmigración, cómo pasa la reencarnación. So he uses the analogy of, flowers, basically the fragrance of flowers. The air transmits that fragrance from one place to another. So in a similar way, the soul, moving through bodies from one body to another, the soul carries a certain kind of consciousness or
you know, a certain kind of conception or consciousness as he moves from one body to another. Entonces aquí Krishna está dando el ejemplo tan bueno de los flores, como la fragancia de flores sale en diferentes lugares, uno puede oler o tomar esa fragancia. En la misma manera, el alma también, según el concepto, se cambia el cuerpo. And this consciousness, it all depends on how we live our lives, basically. Because many times we'll hear this saying that this life creates the next life, basically, or man is the archer of his own destiny. You'll hear statements like those, but basically, whatever activities we perform now or in this life will determine what we will move on with in future lives to come. Entonces, aunque a veces tenemos el concepto de lo que hacemos queda aquí o lo que sea, pero realmente nuestro futuro depende de las acciones que hacemos hoy. Siempre estamos cosechando. Let's go to text 9. Please. So we'll read. Shrotram chakshusha sparshanam cha rasanam grahanameva cha adhishtaya manaschayam vishayan upasevate. Nicolás Prabhu, ¿se puede leer en español, por favor? Sí, Prabhu. Gracias. La entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera, ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. Gracias. So here we see how the living entity is basically the soul is given a body by material nature. Material nature, the Lord's energies provide a material body with all the different types of sense organs. So the soul can occupy that body. Así vemos cómo el mundo material ofrece un cuerpo con todos los órganos, con todas las características para que el alma puede tomar ese cuerpo. This body allows the soul to interact with everything in nature, interact with everyone, with everything around. And by interacting, it can either bring enjoyment or it can bring suffering to the soul. Entonces, ese cuerpo hecho por la fábrica de la naturaleza permite que el alma entra y entrando a ese cuerpo, el alma actúa a través de ese cuerpo, hace interacción con diferentes personas, con la naturaleza, con todos, y en sus acciones, depende según la acción, a veces trae felicidad a esa persona o a veces le trae tristeza a esa persona. So one thing you can notice here is that things keep changing, you know, even within our present body. The soul is going through transmigration also because this body keeps changing day by day. So, you know, everything keeps changing in this world and the soul has to experience those changes. Entonces, una cosa sí vemos que es permanente en ese mundo es cambio. Siempre estamos cambiando el cuerpo, el alma cambia el cuerpo según el tiempo. El mismo cuerpo está envejeciendo, está cambiando diariamente. Entonces, el alma pasa por esa etapa de experimentar el cambio de cosas materiales. So we'll go to the next verse, basically the 10th and 11th verse. So we can read those. Vamos a leer 10 y 11 y después, señora María Lucero, usted puede leer la traducción de 10 y 11. Utkramantam stitam vapi Bunjanaha va gunan vitam Vimudananupashyanti
Pashyanti Jnana Chakshushaha. Buenos días, Hare Krishna. Hare Krishna. Dice, los necios no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento puede ver todo eso. Gracias. So here Krishna explains of two persons, the devotees and those who are not, devotees, or who doesn't have no knowledge of Krishna, who doesn't have any knowledge of the soul. He explains the view or the understanding of both individuals. Aquí Krishna está explicando la perspectiva de dos entidades. Una persona que conoce a Krishna y otra persona que no conoce a Krishna, que no conoce qué es alma. Entonces son los dos puntos de vista de esas dos personas. For people who have no knowledge or understanding of Krishna, who have no knowledge or understanding of the soul, the body, they cannot see or they cannot understand, when the soul is going through suffering or when the soul is enjoying. But Krishna also says that devotees, because they are trained in knowledge, basically they have Gyan Chakshuhu, or with the eyes of knowledge, they see with the eyes of knowledge that the soul suffers in certain situations and the soul enjoys in other situations. Entonces las personas que no entienden ese punto, quién es Krishna, qué alma, cómo el alma está en el cuerpo, cómo el cuerpo cambia, entonces no están entendiendo qué es sufrimiento, qué es disfrute del cuerpo, del alma. Pero una persona que está entrenado en conocimiento, es como Jnana Chakshu. Jnana Chakshu quiere decir que ojos de conocimiento, no solo ojos de conocimiento, esa persona sí entiende mejor y puede ver todo eso. Many things in this world we cannot see with our physical eyes. Our physical eyes are limited in many ways. But if we have access to knowledge, like what we are doing here, like we are all studying Bhagavad Gita. From Bhagavad Gita, we can be able to see situations. We can be able to understand a situation from various angles, because Krishna is given a perspective that we probably never thought of before. La ventaja es que como estamos reunidos ahora mismo, estamos estudiando Bhagavad Gita, escuchando palabras de Krishna. Entonces, la ventaja es que escuchando esa perspectiva de Krishna, ese punto de vista de Krishna, abriendo nuestra mente y recibiendo conocimiento, uno, por supuesto, está entrenado para ver lo que es. So we can clearly see how knowledge of Bhagavad Gita is helping us to see forward or to see much more that we could not have understood or saw before. Como nuestros sentidos son limitados, los ojos también son limitados, pero a través de ese conocimiento de Bhagavad Gita, conocimiento de la escritura, podemos ver más allá de la perspectiva verdadera. So let's read text 11. Yatanto yoginaschainam pashyanti atmani avashtitam yatanto apiya kritatmano nainam pashyanti chetasaha. Dice, los trascendentalistas se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorrealización pueden ver todo esto claramente, pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado, que no están situados en el plano de la autorrealización,
no pueden ver lo que está ocurriendo aunque lo intenten. Gracias. From this verse, we see also, we understand how a devotee thinks and how someone who is not a devotee, how they understand, how they see things. Entonces de ese verso podemos entender cómo piensa un devoto y cómo piensa un no devoto. What is the difference between a devotee and someone who is not practicing devotional service? Basically, the difference is not how we dress or how we look. The difference is more so how our consciousness is. La diferencia cuál es entre una persona que practica el servicio devocional, quien es devoto, y la persona que no es devoto. No es algo externo que uno viste así, otro viste así, sino la conciencia. Cómo es la conciencia de uno y cómo es la conciencia de otro. Externally, we may look different, that is true. But really and truly, is our consciousness, the consciousness of a devotee is higher. A devotee sees things from a higher point of view, a higher perspective, as compared to everyone else. Entonces, aparentemente se ven igualitos, pero la diferencia es que la conciencia de un devoto tiene una, perdón, una perspectiva más elevada. Él puede ver con ese punto de vista más elevado que el otro no puede ver. I'll give you a quick example. Today's Saturday. Some people, like, of course, everyone likes to go to market. They will buy fruits, vegetables. So some people are thinking that, you know what, I'm gonna buy this fruit, and I'm gonna enjoy it. I'm gonna really enjoy it when I go home. But sometimes the devotees, they're thinking that, I'm gonna buy this fruit, take it to the temple, offer it to Krishna or offer it to my home deities. And Krishna will be very pleased. He will really like this fruit. Por ejemplo, hoy es un sábado y mucha gente va por el mercado para comprar fruta, vegetales, así. Entonces, una perspectiva es que uno piensa que yo voy a comprar ese fruto muy rico, ese vegetal muy rico, voy a cocinar, voy a picar y voy a comer. Y otro piensa que yo voy a llevar para ofrecer a Krishna. Krishna va a estar muy complacido con esa ofrenda de esa fruta muy rica, jugosa, muy sabrosa. The basic or the conclusion, the bottom line is that devotees, they see everything in this world to be used for Krishna's enjoyment, or Krishna should be the enjoyer. Whereas everyone else, they're thinking that everything in this world is for my enjoyment. So that is a difference. That is a difference in consciousness that we're talking about. Básicamente, la conclusión es la diferencia de conciencia. Uno piensa que todo en el mundo material es para el disfrute de Krishna, el mundo espiritual también. Pero otro piensa que todo lo que está aquí en el mundo material es para el disfrute de uno mismo. So let's go back to the slides, page 13, please. Thirteen, sorry. So anyways, so next one, 14. So there's a little lesson here that we can learn. It says, let's wake up to our real identity and our lives will be blissful if we make one conscious decision, and that is, I belong to Krishna. Catherine, ¿se puede leer este? Lección de vida. Recordemos nuestra verdadera identidad y la vida será dichosa. Solo es una decisión consciente de que yo pertenezco a Krishna. Gracias. And this is based on text 7 because we see that from there we understand we are part of Krishna. But then sometimes, oftentimes, we don't want, we don't want to identify ourselves with Krishna. But if we come to this basic understanding, I belong to Krishna,
then see how much more easy it is for us. A veces para conectarse, que estamos conectados con Krishna, es difícil para uno. Pero simplemente entender que yo pertenezco a Krishna, eso se cambia todo. Cuando uno dice que uno pertenece a Krishna, entonces la conciencia de uno naturalmente es que soy parte integral y conectado a Krishna siempre. Let's go to page 17. Another point here is given also that we talk about change early, that change is constantly happening in this world. We cannot stop. We are always experiencing change. But there's a question or there's a thought here for us. Is it that when changes happen, is it that we are able to rise and adapt to those changes? Or is it that, you know, with changes, we are going down more, or we are entering into more dark situations in our life? Entonces sabemos que por supuesto el cambio es inevitable. Siempre en el mundo material hay cambios, pero hay una cosa, una perspectiva, un pensamiento que uno puede hacer, que el cambio que está pasando en mi vida, estoy ascendiendo, o con el cambio de mi vida estoy cayendo o descendiendo. So from changes, we can see, like in the beginning of Bhagavad Gita, Krishna mentioned Matra Sparshastu Kaunteya, that, you know, everything is changing, and at the same time, we have to learn how to tolerate that. So when we tolerate that, is one thing. But apart from that, with changes also, we are able to understand that we are not in control, that someone higher is in control. Entonces Krishna inicialmente explica en el segundo capítulo que en el mundo material siempre va a haber situaciones difíciles y hay que tolerar. Pero para tolerar es importante entender que yo no soy la persona quien está en control de todo. Yo no puedo controlar todo, pero Krishna sí puede controlar todo. So understanding that Krishna is in control, and if we take shelter of him, then naturally everything might be changing in this world, but we will be able to rise, we will be able to make progress. So that is the power of this process, you know, that we're all part of. We have the opportunity to directly connect to Krishna through his names. Entonces, claro que sí, uno entiende que todo va a cambiar, pero hay que estar vinculado con Krishna. Y así, aunque todo cambia, vamos a estar protegidos por Krishna y ese cambio no va a afectar a nosotros. So we will go to the next section. We can go back to the verses. The next section we will understand is from verses 12 to 15. We will see how Krishna maintains everything and everyone in this world. En los versos 12 a 15 vemos cómo Krishna mantiene a todos en ese mundo material y controla. So let's read verses 12 and followed by 13. Yad aditya gatam tejo jagad bhasayate akilam yak chandramasi yak chagno tat tejo vedi mamakam. El esplendor del sol que disipa la oscuridad de todo este mundo viene de mí, y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también proceden de mí. Text 30. Gama vishya cha bhutani dharayami aham ojasa ushnami chaushari sarvaha sumubhudvarasa atmakaha. Yo entro en cada planeta y gracias a mi energía, ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y con ello les proveo del sumo vital a todos los vegetales. From these two verses, we can understand how Krishna maintains on the
universal level or the cosmic level. En ese verso entendemos cómo Krishna mantiene a todo en un nivel cósmico. He explains how he is maintaining the bodies, he's maintaining the planets, and he's maintaining the bodies of everyone. Él explica que cómo él mantiene los cuerpos de todos y los planetas también. So in text 12, he says, Aditya Gatam Tejo, that he is a splendor of the sun. Basically, he's a source of sunlight, or, you know, he's a source of the sun. Entonces en el texto 12 él dice que él es el recurso del sol, de él viene el fuente del sol. And with the sun and moon, you know, darkness is dissipated. Y con la presencia de sol y luna, naturalmente, la oscuridad va a salir. In this text 13, he says, you know, he entered into all the planets, you know, he supported the planets, he ensured that they stay in their position. Entonces, Krishna dice en ese verso 13 que él entra a cada planeta y es a través de la fuerza de él que todos ellos permanecen en órbita. He, you know, as the moon, you know, he supplies or he nourishes all vegetables, fruits. He gives sweetness, he gives juice, life to all the fruits, vegetables, so that, you know, everyone can sustain on that or can live off those. Y a través de convertirse en la luna, el que hace, él da el zumo vital, él da el sabor a todos los vegetales, a la fruta, él da vida a nosotros, él provee con cual podemos mantener a nuestra vida. So these are ways in which the Lord, like, you know, he, on a universal level, he's maintaining everyone, he's given to everyone. Entonces, de esa manera, él te mantiene todos en un nivel celestial, universal. Let's read the next two verses, 14 and 15. Aham Vaishvanara Bhutva Praninam Deham Ashritaha Pranapana Samayuktaha Pachami Anam Chaturvidham. Nicolás Prabhu, ¿se puede leer? Sí. Yo soy el fuego de la digestión que se encuentra en el cuerpo de todas las entidades vivientes. Y yo me uno con el aire de la vida, saliente y entrante, para digerir las 4 clases de alimentos que hay. Next verse. Sarvasya chaham hridishani vishto matasmrityanamapo Pohanam cha Vedayascha Sarvair Aham Eva Vidyo Vedanta Krid Veda Vide Eva Chaham. Yo me encuentro en el corazón de todos, y de mí proceden el recuerdo del conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. In text 14, we can understand Krishna is mentioned two things, at least is there, that, you know, he basically he maintains us on a personal level, or he maintains our bodies. Básicamente en el verso 14 él dice que Krishna nos mantiene en un nivel personal, nuestro cuerpo. He mentions Vaishvanaraha, that basically he is the fire of digestion. He assists or he ensures that digestion takes place, you know, and also the digestion process, you know, the fire of digestion is supported by the
various life airs. Like there are 5 types of life airs present within our bodies. So the movement of the airs, facilitate the whole process of digestion. So Krishna ensures that process goes on. Entonces, verso 14 explica que cómo Krishna mismo entra como el que dirige todo lo que comemos. Entonces, él también representa el fuego a través del cual se puede dirigir todo, a través del cual se puede mantener el cuerpo en combinación con los 5 diferentes tipos de aire que es en el cuerpo. Entonces, Krishna personalmente viene a su energía y él mantiene todo el cuerpo nuestro. So far we understand how Krishna is maintained on a universal level, how he's maintained on a personal level, and now in text 15 we will understand how Krishna maintains us, basically, our souls and the mind. Entonces, Krishna primero explica cómo él nos mantiene en un nivel universal. Después explica cómo él mantiene-nos en nivel personal, corporal. Ahora él está explicando cómo él nos mantiene a un nivel del alma y la mente. So first of all, he says he's present in everyone's heart. How he's present, or who he is present as Supersoul, as Paramatma. Entonces, primero él dice que él está presente en todo el corazón de todo el mundo. Entonces, ¿cómo él está presente? En la forma de Paramatma. And he facilitates different things. He allows us, if we want to remember him, he will give us that remembrance. If we are seeking knowledge, you will see that knowledge is being provided for our benefit. If we want to forget him, or if we want to forget something, that also is there. So basically, whatever is our desire, Krishna gave us our free will to act. Entonces, ¿qué hace Krishna cuando está en el corazón? Krishna nos da estas 3 cosas. Si queremos acordar, él nos da esa potencia. Si queremos adquirir conocimiento, él también da esa facilidad a nosotros. Y si queremos olvidar, también él nos hace ayudar a olvidar. Of course, it is our responsibility to have the right kind of desires, or the right set of desires, because if we desire wrongly, or we desire to enjoy for ourselves, then you can see that will bring us a lot of suffering in times to come. Entonces, básicamente, Krishna cumple todos nuestros deseos, lo que queremos, acordar, conocimiento, olvidar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que deseamos, porque lo que deseamos, Krishna cumple, y luego puede ser beneficioso para nosotros o puede ser no beneficioso para nosotros. One thing that we have to be convinced of is that Krishna knows our best interests, or he knows what is best for us. And I will tell you why. Una cosa que tenemos que estar convencidos es que Krishna sabe lo que es bueno para nosotros, lo que es mejor para nosotros. Like if we look, if it is mentioned in Srimad Bhagavatam that Srila Prabhupada explains that at some point in time, when the embryo is developing, or basically when we are in our mother's womb for that 9 months period, at some point in time, Krishna allows us to remember our activities for past 100 lifetimes. Entonces, Srila Prabhupada explica que cuando el niño está en vientre, ese tiempo el niño empieza a acordar todo que hizo en sus vidas pasadas, como 100 vidas pasadas. So just to think about it, if in this life, if we have to live, and if we could have remember all the things that happened in our previous lives, then just think how frustrating it would have been, because if someone would have done us wrong in the past, then we may want to take revenge on them in this life. And you just see how miserable our lives could have been. Imagínense si hemos nacido con ese recuerdo de nuestras vidas pasadas. Entonces, si uno fue tratado de una manera muy mala en la vida pasada,
o alguien hizo algo, un daño grande a nosotros en la vida pasada. Imagínese la trauma con que uno va a nacer. So the point is that Krishna knows what is best for us. Even though we don't remember, what we would have done in the past or what others would have done in the past, it is good for us. At least now we can focus on trying to understand about Krishna. And there is a verse in the scriptures also it talks about the one who has implicit faith in the Guru. Krishna will reveal all knowledge or all that is required for us to become Krishna conscious. Entonces, es importante entender que lo que Krishna hace, Él sabe que es bueno para nosotros. Él da ese olvido a nosotros para que nosotros podamos enfocar en esa vida presente, en entender a Krishna. Y Krishna también explica que esa persona que tiene el fe explícito en el maestro espiritual, Krishna revela a él todo esa persona. And one last point when it comes to this verse, Krishna also shows that he is a compiler of Vedas, and the purpose of the Vedas, the purpose of Vedic knowledge, is basically to help us come to the point of understanding who Krishna is and what is our relationship with him. That is the essence, or that is what is the Vedas all about. Último punto de ese verso es que Krishna dice que yo mismo soy compilador de las escrituras védicas, de Vedanta. Entonces quiere decir que lo que hay que conocer a través de leer la escritura o el beneficio que hay que tomar es entendiendo quién es Krishna y que Krishna mismo es el compilador. Krishna nos dio ese beneficio a nosotros para que podamos obtener ese conocimiento. Let's go to the slides, page 23. Sometimes it is difficult for us to be grateful to the Lord. But now that we understand, just see on how many different levels Krishna is maintaining us, practically like at every moment of our lives, then by understanding this alone, it can help us to be grateful. So here we are seeing that this point is there, that awareness that everything we are dependent on Krishna, awareness that for everything we're dependent on Krishna, it brings or it helps us to have a profound sense of gratitude and humility. Entonces, muchas veces para nosotros es muy difícil tener humildad y gratitud. Se olvida todo, que a quién debemos dar nuestra gratitud, a quién debemos ese favor, pero entendiendo que como Krishna está manteniendo a nosotros en nivel universal, nivel personal, nivel del espiritual, mente y alma, entonces podemos siempre tener esa conciencia que estamos totalmente dependidos de Krishna y eso nos va a traer esa gratitud y humildad hacia Krishna. Let's go to page 25. So sometimes forgetfulness is good, and based on what we said earlier, you will understand, it saves us from so many miseries, because just see how frustrated, how difficult sometimes even this life, when we have certain experiences, is often good when we forget those, especially bad experiences. Entonces vemos que el olvido es gracias al Señor, ¿no? Es una gracia del Señor. Y a veces tenemos una experiencia muy mala y olvidando eso nos salva de tantas miserias. Page 27. So here it is mentioned that when we do something for others, we are expecting appreciation and a glorification. When others do something for us, we think that that is their duty. And the Lord, who does everything for us without any expectation, what can we call that? That has to be love, unconditional love, because just see how much sacrifice He's making for us.
Entonces, cuando hacemos algo por los demás, queremos ser alabados. Cuando otros hacen algo por nosotros, pensamos que es su deber. Pero el Señor hace todo sin ninguna expectativa. Entonces, ese sacrificio, ¿cómo se llama? Ese sacrificio se llama amor incondicional. So let's go back to the verses. We'll look at the last section and the last 5 verses. And these verses from 16 to 18, Krishna talks about 2 types of living entities. En los versos de 16 a 18, Krishna habla de 2 tipos de entidades vivientes. So let's read those verses, the Sanskrit translation. Dvavimau purushar loke sharaschak evacha sharaha sarvani bhutani bhutastu akshara uchate. Noemi, ¿usted puede leer, Madre Noemi? Sí, Prabhu, Hare Krishna. De Krishna. Hay 2 clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material, toda entidad viviente es falible. Y en el mundo espiritual, toda entidad viviente se llama infalible. Gracias. So great. So 2 types of living entities, the fallible and infallible. And so far we understand that the fallible represents all the souls or everyone who is present within the material world. But the infallible are those living entities who are in the spiritual world with the Lord. In the upcoming verses, we will hear more about these 2 Entonces, classes. entendimos que los falibles son los que están en el mundo material y los infalibles son los que están en el mundo espiritual. Entonces, los versos que va a venir, vamos a entender más sobre ese tema. So we can go to text 70. Mahagoranga Prabhu, ¿usted puede leer español? Cuando terminamos de leer sánscrito. Prabhu, Uttama Purushastovanyam Paramatmeti Matmaeti udhata Lokatayam tatrayam avishya Vibharti. vibharti avyaya ishvaraha. Ahora sí. aparte de estas 2, No, existe el siguiente verso. El siguiente. debido a que yo soy trascendental y me encuentro más allá tanto de lo Perdón, es falible. el verso que empieza además de esas 2 clases de seres. Sí, es del verso 17, ¿no? Sí. En el libro que yo tengo, en el Bhagavad Gita que yo tengo, dice, aparte de estas Ok. 2, Ok. Siga, por favor. existe la personalidad viviente más grande, el Señor mismo, quien ha entrado en estos mundos y los mantiene. Gracias. So let's go to the slides, page 30 of the slides. So we see, or we can understand easily the difference between the fallible living entities and the infallible. The fallible represents, those who are living in this world and they want to enjoy everything of this world. El falible quiere disfrutar todo de este mundo material y quiere ser independiente siempre del Señor. The infallible represents the devotees of the Lord, or everyone who is living with Krishna, and their desire is that they always want to serve Krishna no matter what. They don't want to leave the abode of Krishna. Entonces, lo infalible son los devotos de Krishna que nunca quieren abandonar el mundo espiritual, siempre quieren estar con Krishna, no quieren abandonar a Krishna y siempre quieren hacer todo lo que complace a Krishna.
So far we understand that we're talking about living entities, but where does Krishna fits into the picture? Is he fallible or infallible? Entonces estamos hablando de entidad viviente, pero ¿Krishna qué es? ¿Falible o infalible? So from text 17, we understand that Krishna is infallible, but also beyond infallible. He is beyond the two. Krishna is infallible because whether when he's in spiritual world, when he comes to material world, his position does not changes. Krishna remains as he is, as a supreme personality. Entonces Krishna es infalible, pero más que infalible también. Aunque Krishna viene al mundo material, Krishna no es falible, Krishna no cae, Krishna mantiene su supremidad espiritual, supremacía espiritual. How that is so is because Krishna remains the maintainer on all levels for us and at all times. ¿Y cómo es posible eso? Porque Krishna sigue siendo el mantenedor para todos nosotros en todo el tiempo. So let's go back to the verses. We'll do the last 3 verses of this chapter, which is 18 to 20. Señora Norarisa, usted puede leer el 18. Girish, usted puede leer el 19 y María Lucero 20. Comienzo ya, ¿verdad? Are we reading the Sanskrit? So we can do the translations, at least for the next 2. Text 20, we will do the Okay, we'll do the entonces Sanskrit. puede leer español, sí. Puede empezar. Ok. Debido a que yo soy trascendental y estoy más allá tanto de los seres falibles como de los infalibles, y debido a que soy el más grande de todos, soy célebre tanto en el mundo como en los Vedas, como esa persona suprema. Gracias. Todo aquel que, sin dudar, me conoce como la suprema personalidad de Dios, es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional, oh hijo de Bharata. Thank you. So this is very significant because here we see that coming down to the end of this chapter, the conclusion, Krishna is now talking about one who knows him. For someone who knows him, they are the knower of everything. Eso es muy significante porque aquí al final Krishna está diciendo, hablando de la persona que conoce a él. Alguien que conoce a él sabe todo, conoce la verdad. Not everyone might understand this, but this is how it is for devotees, because Krishna is the source of all knowledge. Krishna is, he's the source of everything. So to understand Krishna, it's not an easy task. But for devotees, by Krishna's mercy, we get the opportunity, or we can understand him by his mercy. Entonces Krishna es el fuente de todo. Krishna es el fuente de la naturaleza, del mundo material, espiritual, todo lo que existe, ¿verdad? Pero no es fácil entender ese fuente, entender a Krishna. Pero los devotos, por la misericordia de Krishna, pueden entender a él, practicando servicio devocional. To the degree we practice, to the degree we chant, to that degree Krishna will reveal himself to us, within our hearts, because Krishna is present with us. He's present as a Paramatma, as a super soul. So he can reveal himself once we become qualified. Entonces, según el grado que uno está rendido, según el grado que uno está practicando servicio devocional o cantando Hare Krishna Mantra, según ese grado, Krishna va revelando en nuestro corazón a él mismo, al conocimiento. The Chaitanya Mahaprabhu, his whole coming into this world, which we'll be observing our Purnima shortly,
his whole comment is to teach us how, how to live our lives in such a way that we, attract the mercy of Krishna through chanting and through associating with his devotees. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, de quien nosotros vamos a celebrar la aparición pronto, el otro domingo, él vino especialmente para explicarnos esa conclusión, que cómo uno puede dedicar su vida a Krishna y entender y conectarse con Krishna, dedicándose. So let's read the final verse of this chapter. Read the Sanskrit and the translation. Vamos a leer el sánscrito y traducción del último verso. Iti goyatamam shashtam idamuktam maya anaga etad buddha bhrimam syat krita krityasya bharata. Señora María Lucero, 20. Sí, Hare Krishna. Esa es la parte más confidencial de las escrituras védicas. Oh, tú, el Inmaculado, y ahora yo la he revelado. Quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. So this verse is called the Falastuti of this chapter. Este verso se llama Falastuti de ese capítulo. The Falastuti are verses in the scripture that basically tells of the benefit, what are the benefits of hearing this knowledge? What are the benefits of, hearing Krishna speaking to Arjuna? So there are benefits that comes with that. So that is what is mentioned here. Falastuti quiere decir beneficios. Por ejemplo, te he explicado cuál es el beneficio de entender este conocimiento. ¿Cuál es el beneficio de practicar ese conocimiento, esa filosofía? ¿Y cuál es el beneficio de escuchar la conversación entre Krishna y Arjuna? Ese se llama Falastuti. So here it is mentioned, Krishna mentions here that, by hearing this katha, by hearing this conversation, this message, one will become wise, one will become successful in one's endeavor. So, that is how glorious it is. Any of Krishna's pastimes, anything that we hear or that we narrate or any discussion based on Krishna, it has this kind of benefit. Entonces Krishna dice que hay muchos beneficios. Alguien que entiende ese va a ser un sabio. Va a volver un sabio, sus esfuerzos va a conocer la perfección. Entonces cuando uno escucha esa discusión, uno vuelve perfecto. So let's go to the slides. There are two things here on page 33, 32 and 33. So it says here, though we are fallible, we can still achieve all success just by following the supremely perfect person, Sri Krishna. Entonces aquí dice, aunque somos falibles, todavía podemos alcanzar todo el éxito simplemente siguiendo a la persona supremamente perfecta, Shri Krishna. So which means by Krishna's mercy, we can, become infallible also. We can become infallible, we can be able to perfect our lives. Entonces, quiere decir que por la misericordia de Krishna, los falibles nosotros podemos volver a infalible y tener perfección en la vida. So 33. So what is the most confidential understanding of Vedic knowledge? So that is given here. Krishna is the supreme and he is most worshipable. If we remember this, then our lives will become perfect. Two things you have to remember: that Krishna is the supreme Lord and he is the most worshipable. We center our lives around him, then we will become perfect. Entonces, entendiendo esos dos puntos, que Krishna es el Señor Supremo y Él es el adorable. Entonces, entendiendo esos dos puntos, nuestra vida va a ser perfecta. So this brings us to the end of the chapter 50. And I'm sure there are many things that you can relate to in this chapter.
and there are many lessons also which we can apply in our own lives so that we can continue to progress in our spiritual material lives. Entonces, esa es la conclusión del capítulo 15. Hay muchas cosas que usted puede identificar con muchos temas de este capítulo. Hay muchas cosas que podemos aplicar en nuestra vida y tomar mucho beneficio de esos versos. So I'm sorry I went over the time, but I'm not sure with questions and all that how it will go. No problem. Good, we finished the chapter today itself, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Buenos días, Prabhu. Buenos días, Hare Krishna. Hare Krishna. Pregunta en realidad como un comentario para ver si Prabhu me lo amplía un poquito. She has a comment which you can elaborate on. Sure, let's hear. I'm glad to hear. Por ejemplo, cuando se habla de que este es un reflejo del mundo material, quiere decir que hay cosas y situaciones en la cual podemos experimentar el mundo espiritual. Ejemplo, cuando uno en la comida que es impregnada por la energía de Krishna, la música que también puede ser impregnada por la energía de Krishna, estamos experimentando un poquito de ese mundo espiritual. Entonces, so because you said that this world is a reflection of the spiritual world, so whatever we eat or whatever music we hear is also there's some spirituality in that. Yes, actually, all of this is present. When we eat in this world, we have entertainment. We have entertainment sessions. People like to listen to certain music, dance. All those things are present in the spiritual world. But the difference is that here we are doing all this for ourselves, basically, because we want to give the enjoyment to ourselves, or we expect from others that they should act in such a way which will bring me enjoyment. But in the spiritual world, even though the same activity goes on, the mood is different and the understanding is different, because in the spiritual world there's kirtan, there's singing, there's singing of songs and all that, there's eating of so many niceties, but all that is done in a way which is pleasing to Krishna. Entonces, claro, en el mundo material también se puede experimentar la espiritualidad, pero la diferencia es que en el mundo material, cuando alguien come o alguien escucha música, es por disfrute personal, pero la conciencia en el mundo espiritual es que es para el disfrute de Krishna. Esa es la diferencia entre gozar para uno y gozar a través de Krishna. Entonces, uno es espiritual, uno es material. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Una pregunta. Sí, Prabhu. En relación al último verso donde el Señor Krishna dice de que esta es la parte más confidencial de las escrituras védicas. De tal manera que mi pregunta es, si uno se concentra a tratar de comprender, digamos, todo lo expuesto por el Señor Krishna en el capítulo 15, puede alcanzar la liberación. So the question is, if we follow everything that says in chapter 15, can we get liberation? We can get more than liberation. Podemos alcanzar más que la liberación. Any instructions of the Lord, any teachings given by the Lord, if we can apply that in our lives, then
you know, once we follow that sincerely, then Krishna will reward us for that. You know, whatever in our own little capacity, there may be so many things, but if we try to apply, like Bhagavad Gita, there are so many teachings that are present within Bhagavad Gita. But if we try to grasp or try to connect with some teachings that is there, we try to apply it sincerely, then our lives will become purified, our lives will become perfect. En nuestra capacidad, lo que uno puede hacer cuando uno escucha la conversación de Krishna Arjuna, cuando uno escucha la filosofía, cuando escucha las instrucciones de Krishna, entonces Krishna va a premiar a nosotros, va a dar a nosotros esa bendición, ese amor de Él, esa liberación, según el intento que tenemos que hacer, esfuerzo que tenemos que hacer según lo que hacemos según nuestra capacidad, entendiendo las instrucciones de Él. ¿Está bien, Prabhu? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a dar nuestra gratitud humildemente a Sachisuta Prabhu. Muchas gracias. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, Hare for the Krishna. understanding of 15th chapter, for guiding Hare us. Krishna. Thank you.